Te quiero compartir un tip para sobrevivir a la cuarentena. Y ese tip es tener miedo. Te vas a preguntar, ¿y por qué voy a tener miedo? Si siempre me han dicho que no tenga miedo. Pues el miedo siempre ha sido necesario para nuestra sobrevivencia. Cuando éramos niños, recordarás que cuando no podíamos dormir después de ver una película de terror o que nos contaran un cuento o una leyenda, pues teníamos miedo de conciliar el sueño porque sentíamos que nos iban a espantar abajo de la cama o en el armario. Y corríamos al cuarto de nuestros papás y les decíamos, tengo miedo y no puedo dormir. Nuestros papás, porque nos quieren mucho, nos contestaban, no tengas miedo. Hoy sabemos que eso es imposible y que esos son programas mentales, pues que son obsoletos y no son funcionales. El miedo siempre va a existir en nosotros como seres humanos y lo importante es saber regularlo. Saber que siempre va a estar ahí. Stanislao Baksrach, en su libro Ágilmente, menciona un ejemplo de cómo funciona el miedo y cómo a lo largo de la civilización el miedo siempre ha existido. En su libro él menciona que cuando nosotros empezamos la evolución y cuando nuestros antepasados dejaron de ser monos y bajaron de los árboles, pues empezaron a buscar alimentos y en esa época nuestro rival, se podría decir, eran los leopardos. Compartíamos los alimentos con los leopardos. Entonces el humano salía a buscar su comida, pero el leopardo también. Y él pone un ejemplo muy interesante y narra cómo el hombre en esa época se adentraba en búsqueda de alimento, pero también se topaba con un leopardo y explica en el párrafo ahí cómo el leopardo va caminando en el monte y cómo los dos van escuchando la presencia del otro y las sensaciones de miedo que empiezan a aparecer en nuestro antepasado, pero cómo él decide que ese miedo lo deje estático y volverse presa del leopardo o pelear con el leopardo y derrotarlo para llevar alimento a su tribu. En el ejemplo que él pone, nuestro antepasado pues logra derrotar al leopardo y lo lleva como alimento. Y su tribu pues lo recibe con algarabía y con fiesta porque llegó, aunque malherido, porque luchó con el leopardo. Eh, pues llega con ese miedo o se enfrenta a este leopardo con ese miedo. 10.000 años más adelante, hoy 2020, nos encontramos con que el miedo no son leopardos. Y no es porque estemos adentro de la selva buscando comida. Nuestro miedo se transformó en estrés, en tráfico, en trabajo, en pensar que me puedo quedar sin trabajo, en pensar que no voy a llegar a fin de mes por esta pandemia que estamos viviendo. Y déjame decirte que es algo completamente normal. Tener estos pensamientos pues es normal. Y pues te voy a dar algunos tips para que no pienses esto. También Jürgen Klarik tiene muchos videos donde habla de la neurociencia, las neuroventas. Y hay uno muy interesante que te lo voy a dejar acá, colgado, donde él habla del miedo paralizante y el miedo activador. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sentimos miedo, pero al igual que nuestro antepasado, el cavernícola, pues el miedo lo movió a enfrentarse a la presa que era el leopardo y a pelear contra él. ¿Cómo estás enfocando hoy tu miedo? Y aquí es donde es importante las creencias y los programas mentales que nosotros tenemos. ¿Estás viendo esta pandemia como una crisis o la estás viendo como un cambio? ¿La estás viendo como una oportunidad? Eso es importante porque depende qué creencia tengas, es cómo te vas a comportar durante esta pandemia. Entonces es importante entender que los miedos son paralizantes, que me voy a quedar estático, me voy a quedar pensando en que y me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin dinero, y ahora qué va a pasar. Y si lo pensamos, por ahí hay algo que se llama la ley de la concentración, que dice que entre más nos enfoquemos
en algo, en este caso un pensamiento de que me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin dinero, me voy a quedar sin comida, seguramente esto va a pasar. Pero si aprovecho ahora que conozco que la ley de la concentración dice que si me esfuerzo por pensar en una misma cosa, eso va a pasar, aprovechar la ley de la concentración para pensar en que esto es una buena oportunidad, voy a generar algo nuevo y cambiar tus pensamientos para esto. Entonces, es importante que utilices tu mentalidad positiva para lograr no pensar esto como una crisis. Joe Dispenza tiene un libro, tiene varios libros, pero uno de los que me interesa, me gusta más, es el de Deja de ser tú. Y con bases científicas y con estudios científicos te dice que la teoría de la física cuántica habla de que nuestro futuro es un universo de probabilidades. Pero que si tú te enfocas en pensamientos negativos o en catástrofes o en situaciones malas, pues estás creando un futuro para esa dirección. En cambio, si tus pensamientos son más positivos, tus pensamientos son más dirigidos al éxito, dirigidos a que sí puedes lograr las cosas, pues también tu futuro se va a dirigir hacia esa dirección. Entonces, te dejo estas preguntas que creo que te pueden servir. ¿Qué puedo crear con esta oportunidad? No veas la pandemia como una crisis, vela como una oportunidad. ¿Y qué puedo crear a partir de esto? ¿Qué soluciones tengo? ¿Hay algo bueno en esta dificultad? ¿Y qué puedo aprender de esta situación? Y esto va a hacer que nuestro cerebro trabaje, que nuestro cerebro visualice otras situaciones y que no nos enfoquemos al caos. Espero que toda esta información te sirva y si tienes cualquier duda, coméntame abajo o suscríbete a mi canal.